La senadora María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Gracias, presidente. Vengo para fundamentar mi voto a favor del presente dictamen. Voy a votar a favor del mismo porque estoy convencida de que esta reforma, de que este instrumento será benéfico para nuestro país. El día de hoy, como ustedes saben, estamos discutiendo este dictamen que reforma y adiciona la Ley de Armas de Fuego y Explosivos. Este dictamen, esta reforma tiene como objetivo, como lo apunta el propio dictamen, fortalecer los procesos de cooperación migratoria y aduanera en México con el resto de los países, con el objeto de hacer más eficiente el tiempo, el tránsito de personas y mercancías, y coincido que esto traerá una reducción fundamental de costos y tiempos. Creo que son tres los puntos medulares de esta propuesta. Por un lado, el tema de la prescripción aduanera de vehículos y mercancías, mecanismo de verificación conjunta de los dos estados, el de salida y el de destino, y que en nuestro país pues tendrá como responsable a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En segundo lugar, el mecanismo de preinspección migratoria, que implica este mecanismo de verificación conjunta de ambos países por autoridades migratorias de los estados en instalaciones diseñadas para ellos en el país de salida, y que esto evite volver a realizar la verificación en el país de destino. Y tercer punto, pues mecanismos de protección y seguridad para visitas de personas internacionalmente protegidas, como lo pueden ser funcionarios de alta sensibilidad. Y en este sentido, como se ha discutido en este pleno, se prevé que funcionarios aduanales mexicanos cuenten con la autorización para la salida del territorio nacional de armas con las que cuentan para el desempeño de sus funciones en territorio extranjero. Y conforme al principio de reciprocidad, la propuesta de reforma establece la posibilidad de autorizar igualmente a funcionarios aduaneros extranjeros debidamente acreditados ante el gobierno federal el ingreso de armas al país para participar de manera conjunta con funcionarios mexicanos en puntos de revisión de aduanas ubicadas en territorio mexicano. En este sentido, es importante clarificar que el proyecto recoge en todo momento el principio de reciprocidad, particularmente en este último punto que ha sido tan debatido, y como sabemos, en el ámbito del derecho internacional, el principio de reciprocidad es un concepto jurídico universalmente aceptado que puede ser aplicado como complemento a una norma nacional existente o como una respuesta a la conducta adoptada por otro Estado. En el mismo orden de ideas, actualmente la cooperación internacional en diversos ámbitos se ha desarrollado de manera que algunos países optan por unir sus fuerzas y capacidades para construir procesos administrativos y jurídicos sobre la base de la confianza mutua, es decir, la postura de la voluntad de ayuda bilateral entre países para lograr mejores relaciones en temas comerciales, de seguridad, de justicia, etcétera. Sin duda, la reciprocidad en materia internacional es un concepto práctico en las relaciones internacionales mediante el desarrollo de relaciones de mutua confianza y obligaciones recíprocas a largo plazo. Por ejemplo, cabe recordar que en materia de estatus diplomático, en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas se establece que, respetando las disposiciones del convenio, pueden aplicarse recíprocamente dos países un trato más favorable en la materia. Y en este contexto, cabe recordar que la cooperación en términos de la reciprocidad se basa en respetar el principio de la soberanía de los estados. En el tema concreto que hoy se plantea en este dictamen,
Debemos entender que la reforma y adición a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos abona beneficios en materia comercial a nuestro país, tal y como se desprende de los términos de este dictamen. Podemos citar el tema de fortalecer, por ejemplo, la regulación actual para la implementación de procesos de preinspección aduanera en un marco de cooperación bilateral con otros países. Esto fortalece procesos aduaneros mediante la preinscripción en el país de origen de las mercancías. Ello tendría como efecto, como bien se apunta en el proyecto que hoy se discute, el hacer más rápido y sencillo el flujo comercial, lo que sin duda reportará beneficios mutuos para los países que participan. Siendo reiterativo sobre este tema, el hecho de hacer más rápido el proceso de inspección de mercancías contribuirá también a incrementar el comercio entre México y los países con los que se pueda implementar esta medida bajo los principios que ya hemos señalado. Por lo que respecta a la inspección migratoria, también es importante señalar que se fortalecerá el flujo de visitantes a nuestros destinos turísticos y de negocios mediante el incremento del número de visitas internacionales derivados de la reducción en costos en trámites al llegar a nuestro país, además de la posibilidad de establecer nuevas rutas hacia y desde México como destino doméstico sin necesidad de hacer conexiones, lo que conlleva a que se multipliquen los puntos de entrada y salida de turistas. De igual manera, es menester señalar que los funcionarios aduaneros y migratorios extranjeros que tendrían la posibilidad de ingresar a nuestro país con el uso de armas, también, y yo digo que esto es un punto positivo, estarán sujetos a las disposiciones que la propia proyecto de reforma establece, es decir, atendiendo características específicas de calibre del armamento. Esto, lejos de ser una debilidad, es una fortaleza, pues finalmente la propia norma establece límites a el armamento que puede ingresarse a territorio mexicano. Es importante señalar también y clarificar que estos funcionarios no podrán portar arma fuera del local o instalación migratoria o aduanera a la que fuesen comisionados. Y finalmente, no se trata de permisos permanentes, estamos hablando de una vigencia de permisos de 6 meses con la posibilidad de renovación sujeta a los mismos requisitos y restricciones para su autorización. Creo que es importante también hacer referencia al tema de la seguridad que implica la reforma que se nos plantea, pues conforme al texto del dictamen se establece la posibilidad real de que personal de seguridad extranjera porte armas en territorio nacional, pero bajo un principio de reciprocidad. Y no se trata en ningún momento de perder soberanía o de dejar de manera endeble nuestro principio de soberanía nacional. Se trata de un procedimiento en el que los agentes de seguridad asignados a mandatarios, ministros y otros altos funcionarios durante visitas oficiales contarán con una autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional para portar armas únicamente durante el tiempo de la visita de dicho funcionario. Y finalmente, es necesario señalar que los supuestos antes mencionados operarán según lo disponen los artículos 28 y 28 bis del proyecto de decreto, en base a este principio multicitado de reciprocidad, lo que claramente indica que existe la posibilidad, es decir, de que servidores públicos de aduanas, de migración y de seguridad mexicanos puedan hacer lo mismo en ejercicio de sus funciones en otro país. Es decir, la consideración del ingreso está condicionada, por supuesto, a esta reciprocidad. No se trata, pues, entonces de ceder la soberanía nacional, sino de normar procesos que, como ya se ha mencionado, pueden ser y deben ser benéficos para nuestro país y para los países con que nuestro Estado sostiene relaciones diplomáticas y comerciales. Es por ello que mi voto será a favor del presente dictamen. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senadora Pilar Ortega.